Era otoño de 2015. Tenía 23 años. Ahora tengo 31. En ese entonces vivía en Lancaster mientras estudiaba en la Universidad de Lancaster. Para quienes no lo sepan, Lancaster es una pequeña y pintoresca ciudad en el norte de Inglaterra. Como estudiante, podías elegir entre vivir en el campus o en alojamientos privados en la ciudad. Yo opté por un apartamento recién remodelado en una buena zona, alejado del bullicio, junto con 2 amigos que también eran estudiantes. A esas alturas, en mi tercer año, ya me sentía cómodo y seguro viviendo semi-independientemente. Había adoptado una rutina nocturna, correr, ya fuera en el campus o por la ciudad. A menudo lo hacía con uno de mis compañeros de piso, pero disfrutaba más correr solo, escuchando heavy metal en mis audífonos. Aquella noche, una fría tarde de otoño, decidí salir solo. Eran alrededor de las 8 de la tarde, el aire helado hacía que mis pasos resonaran más fuerte en las calles desiertas. Me dirigí hacia las zonas más tranquilas, alejándome del centro y adentrándome en un barrio residencial salpicado de colinas y espacios verdes. Mi destino era el Parque Williamson, un lugar amplio y lleno de vida durante el día, pero sombrío y desolador bajo la penumbra nocturna. Junto al parque había un cementerio enorme, de kilómetros de extensión, lleno de árboles retorcidos y lápidas desgastadas por el tiempo. Algunas incluso estaban cubiertas de hiedra, al igual que una cripta abandonada que se alzaba como un espectro en medio del terreno. No muy lejos, al otro lado del cementerio, yacía un viejo manicomio en ruinas. Aunque un agujero en la valla permitía el acceso a los terrenos, el lugar era infame por los perros guardianes que lo patrullaban. Nadie sensato se acercaba de noche. Al pasar el parque y acercarme a las puertas del cementerio, algo captó mi atención. Una figura pequeña estaba inmóvil junto a las imponentes puertas de hierro. Me detuve en seco, sintiendo una punzada de aprensión. Quizás es alguien paseando a su perro, pensé, intentando calmarme. Pero no era un paseante. A medida que me acercaba, vi que era una niña, no mayor de 10 años. De pronto, empezó a correr hacia mí, sus movimientos torpes y desesperados, como si estuviera huyendo de algo. El pánico en su rostro era palpable. Lo más extraño era su ropa, un vestido delgado y anticuado, completamente inapropiado para el gélido otoño de Lancaster. «Por favor, ayúdame», me rogó con una voz temblorosa, entrecortada por el llanto. Miraba constantemente por encima del hombro, hacia el cementerio, que se extendía más allá de las puertas como un abismo oscuro e infinito. Sin dudar, saqué mi teléfono y marqué el 999. Puse la llamada en altavoz mientras intentaba tranquilizarla. Entonces, todo cambió. De repente, dejó de llorar. Su rostro, antes lleno de miedo, adoptó una expresión fría, casi hostil. Sus ojos se clavaron en los míos, y su voz, que antes temblaba, ahora era firme y autoritaria. «No llames a la policía. No los necesito». Su tono era tan cortante que me dejó helado. Intenté razonar con ella, explicándole que sería mejor contar con la ayuda de las autoridades. Incluso me ofrecía acompañarla a la comisaría, que estaba a solo 20 minutos caminando. Pero no me escuchaba. De repente, giró sobre sus talones y corrió de regreso al cementerio. Pasó como un rayo entre las puertas de hierro y se perdió en la oscuridad, tragada por las sombras del lugar. No miró atrás. El silencio que quedó fue ensordecedor. Me quedé inmóvil, paralizado por una mezcla de confusión y miedo. Las preguntas giraban en mi cabeza, cada una más aterradora que la anterior. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba sola? ¿De qué huía? ¿Por qué temía a la policía, pero no a la oscuridad sepulcral de ese cementerio? Finalmente, el miedo me sacó de mi estupor. Sin mirar atrás, corrí cuesta abajo, impulsado por una adrenalina que nunca había sentido antes. No me detuve hasta llegar a una zona bien iluminada y llena de gente. Esa fue la última vez que corrí solo por la noche. Primero que nada, déjenme hablarles del cementerio y sus alrededores.
El cementerio es visualmente impactante. Tiene un área abierta donde se pueden ver todas las tumbas extendiéndose a lo lejos, una sección laberíntica y escalofriante donde la naturaleza ha reclamado las lápidas con plantas descontroladas, y una gran iglesia al fondo. Es inquietante, pero también muy hermoso. Antes de este incidente, nunca le presté mucha atención al camposanto. Solo pasaba por ahí cuando quedaba con amigos, tomaba un atajo a casa o me dirigía a la universidad. El cementerio estaba junto a unos callejones muy siniestros y una unidad habitacional, así que había que tener cuidado al pasar por allí debido a los constantes rumores de narcotraficantes, asaltantes y otros personajes rondando por la noche. Sin embargo, el cementerio no me parecía interesante, hasta que mi amigo Samuel me contó una historia extraña que involucraba a sus hermanos y sus amigos. Por la noche, los hermanos de Samuel y sus amigos solían jugar a un juego en el cementerio. No recuerdo qué tipo de juego, pero eran adolescentes típicos, buscando emociones en un pueblo donde lo más emocionante era ver crecer el pasto. Después de unos 20 minutos, empezaron a sentir que algo andaba mal. Sentían que los observaban, y la atmósfera se volvió tensa y premonitoria. Entonces uno de ellos vio algo, una persona. Esta persona llevaba una capa y sostenía algo. Estaba agachado detrás de las lápidas, moviéndose silenciosamente de una a otra, acercándose. Uno de los chicos lo notó y alertó a los demás. Todos se giraron. Antes de que nadie pudiera decir una palabra, el encapuchado empezó a perseguirlos, empuñando un arma parecida a un martillo. Era rápido, pero la adrenalina y su experiencia en deportes les permitió dejarlo atrás. Saltaron una cerca alta para escapar, y al hacerlo, oyeron un fuerte golpe cuando el encapuchado estrelló su martillo contra la cerca, casi rompiéndola. Conmocionados, llegaron a casa y le contaron a Samuel lo que había pasado. Al principio, no me creí la historia, ni mis otros amigos tampoco. Samuel no es de mentir, y parecía serio. Pensé que sus hermanos estaban exagerando, pero me dije, ¿por qué no? Dije, iré a ver si este encapuchado está allí y ustedes vienen conmigo. Al día siguiente de proponer la idea, comencé a planear. Pero entonces mi amigo David me envió un mensaje, diciendo que ya había ido a buscar al encapuchado la noche anterior con algunos amigos. Su encuentro con el encapuchado fue menos frenético, pero mucho más extraño. David había ido con otras 2 personas. Mientras caminaban por la parte abierta del cementerio, uno de ellos gritó, «Oye, cara cortada». David intentó callarlo, pero no se detuvo. Llegaron a una caseta grande, se escondieron detrás de un arbusto y lo vieron. El encapuchado estaba dentro, examinando un gran martillo, una llave inglesa oxidada y un machete deteriorado. Después de un rato, salió de la caseta y entró en la iglesia, y la campana de la iglesia empezó a sonar. El sonido era fuerte e inquietante, sonando en un patrón extraño durante aproximadamente 1 minuto. David les dijo a sus amigos que debían moverse a otro lugar para observar desde la distancia. Se escondieron detrás de una banca, más lejos de la iglesia. Entonces el encapuchado volvió a salir, con aspecto amenazante, sosteniendo un hacha. El grupo comenzó a entrar en pánico, decidiendo irse. Pero antes de que pudieran escapar, el encapuchado se detuvo, cayó al suelo y comenzó a arrastrarse entre las tumbas. Emitía gruñidos, moviéndose rápidamente. De repente se levantó y destrozó una de las lápidas con su hacha, lanzando un grito espeluznante al cielo. David y sus amigos decidieron que ya habían tenido suficiente y salieron corriendo del cementerio. El encapuchado no los siguió, pero los observó desde lejos. Después de escuchar la historia de David, pensé que no tenía sentido volver. Sabíamos que este encapuchado estaba claramente perturbado. Pero soy muy aventurero, así que sugerí que Samuel, David y algunos otros fueran conmigo para ver qué más podíamos descubrir. Unos días después, nuestro equipo estaba reunido. Samuel, David, Carlos y Miguel y yo. Carlos era el más cauteloso, y Miguel el ingenioso del grupo. Nos encontramos en la estación del metro durante el día. Habíamos planeado ir de noche, pero todos se acobardaron. Caminamos por callejones vacíos y unidades habitacionales hasta que llegamos a las puertas del cementerio, que estaban cerradas.
Las escalamos y comenzamos nuestra aventura. Desafortunadamente, Carlos y Miguel cambiaron de opinión y se fueron, optando por esperarnos afuera. Después de un rato, decidimos tomar otra ruta, pasando por la sección laberíntica cubierta de enredaderas. Mientras caminábamos, comenzamos a discutir. Samuel estaba aburrido y quería irse. David era indiferente, y yo quería continuar. De repente, oímos pasos. Miramos a nuestro alrededor, nada. Samuel me dijo que sacara mi teléfono y grabara, así que lo hice, pero no pasaba nada. Continuamos adentrándonos en el cementerio a medida que el camino se volvía más oscuro y estrecho. Entonces lo vi, al encapuchado, escondido detrás de una gran estatua de un ángel. Estaba cerca. «Chicos, lo veo detrás de nosotros, salgamos de aquí», grité. David, siempre curioso, regresó para intentar atraparlo. Sin querer dejarlo solo, lo seguimos. Pero cuando llegamos a la estatua, el encapuchado había desaparecido. Samuel se puso paranoico, sintiendo que lo observaban. Seguimos adelante, y volví a ver al encapuchado, más lejos esta vez, camuflado torpemente entre los árboles. Empezamos a correr, escondiéndonos lo mejor que pudimos. De repente, salió de la iglesia con un hacha enorme y empezó a correr hacia nosotros. Aunque estábamos escondidos, parecía saber nuestra ubicación exacta. «¡Corran!», grité. Salimos corriendo por el laberinto encontrando un camino bordeado de altos setos, pero al final del camino había un callejón sin salida, una caseta cerrada. Sin salida, esperamos, rezando para que no nos encontrara. Después de unos tensos momentos, regresamos lentamente por el laberinto. El clima cambió, las nubes se juntaron y amenazaba con una tormenta. Mientras trotábamos hacia la salida, lo volvimos a ver, de pie sobre una lápida, sin capucha, con una máscara cliché de Halloween. Lo miramos fijamente hasta que empezó a arrastrarse hacia nosotros. Eso fue todo. Salimos corriendo, saltando la cerca. Carlos y Miguel ya se habían ido, pero no podíamos culparlos. Al día siguiente, pasé por el cementerio y vi cinta policial cerca de la iglesia. No pregunté qué había pasado. Estaba demasiado asustado para acercarme, incluso con los policías alrededor. Nunca supe qué pasó allí, y pensándolo bien, no creo que quiera saberlo. Se rumorea que el encapuchado podría haber sido solo un cuidador con una máscara para ahuyentar a los intrusos. Sea como sea, no tengo prisa por averiguarlo. Tenía 18 años y era la única de mis amigas con coche. También era demasiado generosa al dejar que mi novio de entonces lo usara. Estaba tomando clases nocturnas en el instituto comunitario local, y esa noche en particular, le dije que podía dejarme y llevarse el coche para pasar el rato en el centro con sus amigos. Prometió recogerme después. La clase terminó alrededor de las 8:30 de la tarde, justo a tiempo. Salí al estacionamiento con todos los demás, pero mi novio no estaba por ningún lado. Revisé mi teléfono por si había algún mensaje. Quizás me había avisado de que llegaría tarde, pero estaba muerto. Me senté en la acera y esperé. Después de unos 20 minutos, el estacionamiento estaba completamente vacío. Encontré suficiente cambio en mi mochila para hacer una llamada en un teléfono público afuera del edificio. Marqué su número, pero fue directo al buzón de voz. Me estaba frustrando bastante, pero esperé un poco más. Después de aproximadamente una hora, me di por vencida y comencé a caminar. Mi amiga más cercana vivía a unos 8 kilómetros de distancia. No estaba en una mala zona de la ciudad, así que no me preocupaba demasiado caminar sola después del anochecer. De todos modos, estaba demasiado furiosa en ese momento como para quedarme quieta. Recuerdo que caminaba, chasqueando los dedos al ritmo de alguna canción que tenía en la cabeza, tratando de hacer la caminata más llevadera y distraerme de mi enojo. Era tarde cuando llegué al panteón, a poco más de 1 kilómetro de la casa de mi amiga. Este panteón era el más grande de la ciudad, abarcando varias cuadras.
Seguía esperando que mi novio apareciera, preocupado y enojado, exigiéndome que subiera al coche. En mi cabeza, repasaba la pelea que tendríamos. Pasaba junto al panteón, perdida en mis pensamientos y mirando casualmente las lápidas, cuando noté a alguien parado allí, su figura iluminada por las farolas amarillas. Mi cerebro se puso en alerta. Debían ser más de las 11 de la noche, demasiado tarde para que alguien estuviera en el panteón. Esta persona no caminaba por ninguno de los senderos. Estaba parado detrás de una gran lápida, a unos 20 metros de distancia, mirando en mi dirección. Lo observé con cautela mientras caminaba, y después de unos momentos, salió lentamente de detrás de la lápida. Me quedé mirando, y me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba viendo. Incluso con la poca luz, podía distinguirlo. Este hombre no llevaba pantalones. Corrí el último 1,5 kilómetros hasta la casa de mi amiga, sin mirar atrás, sin detenerme, incluso cuando me dio un dolor punzante en el costado. Recuerdo que estaba despierta viendo, medio fumado, cuando finalmente llegué, y me preguntó qué pasaba. Por alguna razón, no le conté sobre el tipo en el panteón. Solo le dije que me habían dejado plantada y que había sentido ganas de correr parte del camino. No le conté a nadie sobre esa noche durante años. En retrospectiva, probablemente debería haber llamado a la policía. No sé cuán peligroso podría haber sido ese tipo, pero en ese momento, estaba demasiado asustada y demasiado furiosa con mi novio como para que se me pasara por la cabeza. Esto pasó allá por el 2004. Yo tenía 13 años y andaba con mis 2 amigas, que tenían más o menos la misma edad. Fuimos a nadar a la casa de una de ellas y después decidimos dar una vuelta. Solíamos caminar bastante, a veces recorríamos largas distancias. Esta vez, no nos alejamos mucho, lo cual agradezco porque definitivamente necesitaríamos la energía. Vivían cerca de la biblioteca del barrio, y cerca de ahí hay un cementerio. El cementerio era mediano tirando a grande. Solíamos pasar por ahí o incluso atravesarlo en nuestras aventuras. Estaba empezando a oscurecer, y pensamos que deberíamos volver a la casa de una de ellas para ponernos las pijamas y ver una película antes de dormir. Ya casi estábamos llegando, caminando por la acera junto al cementerio. Había un semáforo en rojo en la intersección que teníamos que cruzar. Un coche se detuvo a nuestro lado. El lado izquierdo de la calle estaba a nuestro lado de la acera. Caminábamos en contra del tráfico. Empezamos a caminar un poco más rápido, incómodas con ese coche manteniendo nuestro ritmo a nuestro lado. Estaba lleno de 3 tipos que definitivamente eran mucho mayores que nosotras, tal vez de 20 y tantos años. Empezaron a silbarnos y a invitarnos a subir al coche para dar un paseo divertido. Mi amiga decidió mandarlos a volar. Los hombres empezaron a gritarnos justo cuando el semáforo se puso en verde. Se cambiaron al carril derecho, evitando el tráfico que venía en sentido contrario, y pasaron el semáforo en verde. Nos detuvimos a ver cómo se alejaban esos depravados. Pero no. Dieron una vuelta en U y aceleraron de vuelta hacia nosotras de frente. Mi amiga y yo le gritamos a nuestra tercera amiga que corriera. La idiota no se movía, así que la agarramos de las manos y corrimos hacia el cementerio, lo más adentro que pudimos, y nos escondimos detrás de las lápidas. Yo estaba detrás de una lápida sola, y mi amiga la inteligente estaba detrás de otras 2 un poco más allá con la otra. Le tapó la boca a nuestra amiga idiota porque la tonta no se callaba. Seguía susurrando que no entendía por qué estábamos tan asustadas y escondidas. La idiota finalmente se calló cuando escuchó las puertas del coche cerrarse de golpe desde donde habíamos corrido. 2 de los 3 depravados estaban entrando en el cementerio. Empezaron a llamarnos para que saliéramos. Decían que solo querían divertirse con nosotras. Empezaron a decir las cosas asquerosas que nos iban a hacer cuando nos encontraran y nos atraparan. Revisaban detrás de las lápidas, haciendo ruidos fuertes con la esperanza de que gritáramos y reveláramos dónde estábamos. Podía oír mi corazón latiendo con fuerza. Se estaban acercando a nosotras.
Estaba pensando en todas las maneras en que podía correr y cómo podría defenderme si me atrapaban. Tenía miedo por mis amigas. Estaban a unas pocas filas de nosotras cuando todas oímos al tercer depravado llamarlos para que nos dejaran en paz, y volvieran al coche para ir a comprar de cerveza. Una vez que caminaron un par de filas hacia donde habían entrado, las tres salimos corriendo del otro extremo del cementerio a toda velocidad. Cruzamos la calle y nos escondimos en el primer grupo de arbustos que vimos que eran lo suficientemente tupidos. Queríamos asegurarnos de que se fueran y no estuvieran dando vueltas hasta que saliéramos. Después de un buen tiempo en los arbustos, todas corrimos de vuelta a la casa y nos desplomamos tras la puerta cerrada con llave. Cuando era adolescente, era dark. Pelo negro, ropa negra, maquillaje negro, e incluso un par de botas militares. Mis amigas y yo, como buenas darks, pasábamos el rato en el cementerio local. Empezamos a ir en broma, pero pronto nos dimos cuenta de que nos gustaba la paz que encontrábamos allí. Todo eso cambió una noche. Mi amiga me llamó para ver si quería salir, y acepté. Ninguna de nuestras otras amigas estaba disponible. Estaban trabajando o recuperándose de la fiesta de la noche anterior. Así que estábamos solas. Mi amiga me recogió y fuimos al cementerio. Estábamos pasando el rato, fumando cigarrillos y charlando sobre los últimos problemas que tenía con su novio cuando nos dimos cuenta de que habían encendido una fogata en la cima de la colina, a unos 30 metros de distancia. Hay que entender que este cementerio está a una cuadra del campus de una universidad importante, así que no era raro que los estudiantes universitarios fueran allí a festejar. Mi amiga y yo suspiramos, sabiendo que tendríamos que irnos pronto. Era ilegal estar en el cementerio después del anochecer, y sabíamos que la policía probablemente aparecería por la fogata. Decidimos terminar nuestros cigarrillos y luego irnos. Justo en ese momento, el hedor más horrible bajó de la colina desde la dirección del fuego. Mi amiga tuvo arcadas y se tapó la boca. Gruñí y dije, ¿qué demonios? Ella negó con la cabeza, diciendo, no sé qué están haciendo. Vámonos. Nos metimos en el auto, y una de nosotras sugirió, aunque no recuerdo quién, que tal vez deberíamos subir a ver qué estaban haciendo. Se me revolvió el estómago y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi amiga debió haber tenido la misma sensación porque, al mismo tiempo, ambas dijimos, no, deberíamos irnos. Mi amiga encendió el auto, prendió las luces delanteras, puso la reversa y miró por encima del hombro para empezar a retroceder. Yo seguía mirando hacia la colina. Una figura se interpuso delante de la fogata. Solo podía ver una silueta, pero estaba segura de que quienquiera que fuese nos estaba observando. Una sensación de terror me invadió y dije, vete, vete. Mi voz se hizo más fuerte y más desesperada con cada palabra. Mi amiga miró hacia la colina, y justo cuando la figura dio un paso hacia nosotras, pisó el acelerador a fondo, saliendo disparadas en reversa colina abajo. Puso el auto en marcha y nos alejamos a toda velocidad. No dijimos nada durante un rato, hasta que finalmente ella rompió el silencio. ¿Qué demonios estaban quemando? Negué con la cabeza. No lo sé. Me dejó en casa y me fui directamente a la cama. A la mañana siguiente, salí a la cocina donde mi mamá estaba tomando su café de la mañana. Me uní a ella y hablamos un poco de su trabajo cuando de repente dijo, ¿escuchaste lo que pasó anoche? Me encogí de hombros y dije que no, que me acababa de despertar. Me contó que una mujer con la que trabajaba había sido secuestrada de un estacionamiento. Dios mío, exclamé. ¿La encontraron? Sí, pero ya era demasiado tarde, respondió. Quien la secuestró la había agredido y asesinado. La encontraron esta mañana en el cementerio. Intentó deshacerse del cuerpo en una fogata. Me quedé helada. Mi mente estaba acelerada, la comprensión se apoderaba lentamente de mí. Eso era ese olor. No hace falta decir que nunca volví al cementerio de noche. Pienso en nuestra decisión de irnos en lugar de investigar el fuego.
Esa decisión podría haberlo cambiado todo. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.